Bien, entonces continuamos con nuestro análisis de los receptores superheterodinos. Eh, Nos encontramos con un esquema utilizado que se llama de control automático de ganancia. Y lo que hace un circuito de control automático de ganancia, o AGC, ¿verdad? Es compensar variaciones eh, menores, mínimas, en el nivel de la señal de radiofrecuencia que se está recibiendo. Entonces, el circuito de AGC lo que debe hacer es, por ejemplo, incrementar automáticamente, ¿verdad?, la ganancia del receptor. Cuando los niveles de entrada de RF, ¿verdad?, son muy débiles, entonces se le da más potencia, ¿verdad? Y en contrapartida tiene que reducir también automáticamente la ganancia de los amplificadores en presencia de señales de radiofrecuencia muy fuertes. Entonces las señales débiles pueden mezclarse en el ruido y en consecuencia son imposibles de detectar, ¿verdad? Una señal muy fuerte puede modificar los amplificadores de RF y puede producir distorsión no lineal y hasta saturación, ¿verdad? Entonces son situaciones límites que se pueden dar, ¿verdad? Entonces una manera de compensar es ir regulando la ganancia de los amplificadores de acuerdo al nivel de la señal que se está recibiendo. Un esquema utilizado es este que vemos aquí, donde el propósito, ¿verdad?, es que permitir que el receptor detecte y demodule igual de bien las señales transmitidas desde diferentes estaciones, ¿verdad?, donde la potencia de salida y la distancia también al receptor son variables, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno eh, está en movimiento en un vehículo y está recepcionando una radio, no se está recibiendo el mismo nivel de señal de todas las estaciones, ¿verdad?, del área. O de, de una misma estación, ¿verdad? Cuando el vehículo se está moviendo, puede ser de que vaya acercándose hacia una zona de mayor potencia o puede ir alejándose, ¿verdad? Entonces, este circuito, o sea, todos los circuitos de control automático de ganancia tienen que ir midiendo esas variaciones y hacer una compensación en la ganancia. Ese es el objetivo, mantener una ganancia estable según el nivel de la señal de, de recepción. Bueno, lo que hace es mantiene la potencia de la portadora de frecuencia intermedia en la entrada del detector a un nivel relativamente constante. Eh,
Entonces se toma una realimentación desde la salida del detector, se toma un voltaje, ¿verdad? De corrección sería, de modo que modifique la ganancia de los amplificadores, tanto de frecuencia intermedia como de los amplificadores de RF de entrada, ¿verdad? Con esa variación de los voltajes se controla la ganancia de los amplificadores. Algo así sería un esquema, ¿verdad? Después vimos otra característica que era el AGC con retardo, que funciona prácticamente igual, solamente que opera a partir de un nivel umbral de la señal de RF. A diferencia del esquema simple que opera para un nivel mínimo, ¿verdad? O sea, una pequeña ventaja sería la de ignorar, por ejemplo, las señales de ruido, ¿verdad? Y el otro esquema que vimos también era el de AGC de este tipo seguidor o directo, en el que nos adelantamos en el punto de toma de muestra de la señal en el amplificador de RF y ya con ese nivel aplicar la tensión de corrección a los amplificadores que están más adelante, ¿verdad? También vimos un esquema de lo que es un circuito de silenciamiento para colocar el amplificador final de potencia en un modo inaudible. Cuando la señal que se está recepcionando es puro ruido o simplemente no hay nada en la entrada, ¿verdad? Algo de que mencionamos en algunas de nuestras clases era la frecuencia imagen, ¿verdad? Una frecuencia imagen es aquella frecuencia que está presente en la entrada y de que podría mezclarse con con una frecuencia que se ha seleccionado y producir la misma frecuencia intermedia. A ver, vamos a un ejemplo. Si nosotros estamos seleccionando una frecuencia de 1000 kHz, radio 1000, ¿verdad? Una frecuencia de radio de 1000 kHz. ¿Cuál va a ser la frecuencia del oscilador local? 1000 kHz más 455 kHz. Exactamente.
Entonces eso nos va a dar la señal de frecuencia intermedia. Y si tuviésemos en antena una señal, por ejemplo, de 1910 kHz, que ya está fuera de la banda de AM, pero alguien, por ejemplo, está transmitiendo a esta frecuencia para otra cosa. Y si se llegara a, en este punto, o sea que por alguna razón este filtro de preselección ha dejado pasar un poquito la banda, la banda de AM. Esta señal de 1910 se va a mezclar también con esta de 1455. Y entonces va a producir una frecuencia diferencia también de 455 kHz. O sea que tenemos aquí dos frecuencias intermedias procedentes de la frecuencia deseada y de una frecuencia extraña de 1910 kHz. Ambas frecuencias producen la misma frecuencia intermedia. Y en este punto se van a procesar ambas señales. No va a haber manera de separarlas y se va a llegar a amplificar las dos. Bueno, obviamente esta es una situación que podría darse y que los diseñadores de receptores toman en cuenta y le llaman a eso frecuencia imagen, ¿verdad? O sea que sería la frecuencia imagen para este ejemplo nuestro que vimos es de 1910 kHz. Bueno, con los filtros debería poder evitarse eso. Y una buena medida sería, por ejemplo, cambiar la frecuencia intermedia, hacerla más alta, ¿verdad? De manera de que las frecuencias imágenes queden cada vez más lejos de la banda de paso. Pero vimos nosotros que la ventaja de usar una frecuencia intermedia relativamente baja, ¿verdad? Entonces eso sería como darle más complejidad otra vez al diseño de elevar la frecuencia intermedia y hacer que los amplificadores de FI sean de mayor frecuencia.
Y si hacemos, y si elevamos la frecuencia intermedia y luego volvemos a reducir. Bueno, ese es el esquema acá propuesto. Se llama receptor de doble conversión. El receptor de doble conversión lo que va a hacer es, y no sé si el esquema es muy chico para eso, No, pero detectar, usar un primer mezclador y un oscilador local de entrada para producir una primera frecuencia intermedia relativamente alta, que se fija en un valor, por ejemplo, de 10.625 MHz. Bueno, eso entonces empuja la frecuencia de imagen ya lejos de la radiofrecuencia deseada, ¿verdad? Acá. Y luego entonces aquí, esta va a ser nuestra entrada a nuestro mezclador y segundo oscilador y para que nos genere la segunda frecuencia intermedia. Y hacemos el cálculo para que aquí nos dé ahora otra vez 455 kHz. Hacemos una doble conversión. Porque acá ya operamos otra vez con nuestros valores de esquema que estuvimos viendo. Bueno, ese es el objetivo de utilizar entonces la doble conversión. Hay dos osciladores. Todo esto es para que la frecuencia de imagen sea totalmente eliminada. Bien, más o menos hemos dado revista al funcionamiento general de un receptor de radio, en este caso AM. profesor, una pregunta. Sí, sí. Ese, en esa diapositiva, ese 1910 exactamente de dónde salió, eso no llega a entender muy bien. De un supuesto nomás. Tal vez no exista esta frecuencia. Profesor, tengo otra pregunta. ¿De Sí. dónde se sacó, o sea, cuál sería la forma para calcular la frecuencia del filtro de pasabanda? ¿O que se calcula en esta diapositiva, el de mm, o sea, el de 1000 y 1455? El pasabanda es ajustado a la frecuencia intermedia. Los filtros tienen una forma así de tipo campana y la frecuencia central es la frecuencia intermedia, ¿verdad? Entonces tiene un margen, ¿verdad? Un pequeño ancho de banda
los filtros, pero deja pasar 455 kHz y anula las que son por debajo y los que están por encima. Eh, o sea, esto está fijado, la frecuencia, el filtro de la salida del convertidor, del mezclador. Es el primer filtro, ¿verdad? Y acá ya se amplifica el resultado de la frecuencia diferencia sería. Bueno, y cada amplificador se va filtrando, se va filtrando a la misma frecuencia. No sé si te respondí. Sí, profe. Entonces, profe, lo que buscamos es que el resultado de 455 kilohertz Así es. buscamos Eso es lo que buscamos. equilibrar, por así decirlo. No sé darle un término, pero Ujú. Cuando nosotros decimos queremos sintonizar una frecuencia en en el espectro asignado en la banda de AM comercial, entonces va ajustando los filtros, ¿verdad? Y hay un doble ajuste como vimos, ¿verdad? Se va ajustando el filtro de los amplificadores de RF de entrada y también al mismo tiempo se hace un ajuste del oscilador local. Pero se hace de tal manera, idealmente, ¿verdad? Muy precisa para que exactamente este oscilador local entregue una frecuencia que sea exactamente 1400, o sea, perdón, que sea 455 kHz más que esta que se está recibiendo aquí. Por ejemplo, si nuestra frecuencia RF fuese, vamos a un caso comercial acá. La primera estación AM que se escucha acá en Central. 650 kHz. Radio 1. Radio 1 transmite 650 kHz. Esa la asigna Conatel. Acá uno que solicita una frecuencia, Conatel le dice, bueno, vamos a transmitir a esta frecuencia. Y el transmisor, ellos ajustan, ¿verdad? Los cristales del oscilador para que produzca una portadora de 650 kHz y sobre eso va a ir mandando toda su información. Eso nosotros, por ejemplo, queremos recibir aquí. Acá está presente varias estaciones, entre ellas 650 kHz. Ajustamos nosotros con la perillita, ¿verdad? En los receptores más antiguos, ¿verdad? Eh, Más fácil de explicar con él. Lo que hacemos es ajustar un capacitor que en realidad tiene dos capacitores en su encapsulado, eh, un, un cuadradillo así, y tiene acá su pequeño eje para mover.
Bueno, cuando nosotros estamos moviendo el, el dial, ¿verdad? Acá hay una rueda, qué sé yo, así. Acá nosotros estamos haciendo el ajuste, movemos desde afuera y hay un hilo que tiene un marcador así que nosotros vemos en la radio que se mueve. Ahí lo que estamos haciendo es cambiamos la posición de unos de estos capacitores, tanto el de RF como el de oscilador local. Pero son dos capacitores distintos que están montados acá sobre el mismo eje, ¿verdad? Y eso es lo que se representa acá con la línea punteada. Bueno, idealmente, entonces el oscilador local para esta frecuencia de 650 kHz, ¿cuánto tiene que darme entonces el oscilador local con, con 650 kHz de RF? No me mil digan el ciento número. cinco kilohertz. Ah, ¿Cuánto? 650 kilohertz más 455. Exactamente, eso mismo. Y eso nos da 1105 Cientos. kilohertz. Esto es lo que yo tendría que poder ver y medir. Por ejemplo, en un osciloscopio y me tiene que dar 1105 kilohertz para que entre en este dispositivo y se haga el heterodinaje. Y una de las frecuencias es la frecuencia suma y la frecuencia diferencia, ¿verdad? Se ajustan los filtros para que deje pasar la frecuencia diferencia, que es de 455 kHz. Y se desechan todas las otras frecuencias. Se elige que la frecuencia del oscilador local sea mayor. A esta técnica se le llama inyección lateral superior. Porque también nosotros, o ellos, pudieron haber optado por una frecuencia menor, ¿verdad? Entonces, para 650 kHz se pudo haber optado por hacer de que el oscilador genere no 1105, sino que 195 kHz. De modo que al mezclarse produzca también una frecuencia intermedia de 455 kHz. Igual va a dar la misma frecuencia de diferencia. Bueno, a ese esquema se le llama inyección lateral inferior. Y como el papel todo lo soporta, funciona este igual de bien que con este. Y ustedes dirán, pero 195 kHz es una frecuencia más baja. ¿No será que es más fácil construir circuitos con frecuencias más bajas? Y sí, ¿verdad? Pero ellos dijeron, bueno, usemos la inyección lateral superior. Y hay una explicación para eso, ¿verdad? ¿Por qué se ha optado con eso? Ocurre que las variaciones de los capacitores
tienen una relación inversa. Los filtros y la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Varían en forma inversa a la capacidad de este capacitor, de este capacitor. Y entonces, el rango de variación, digamos, que puede ir para barrer toda la gama del espectro de AM. Cuando se usa inyección lateral superior, este rango de variación de la capacidad es menor que el rango de variación de los capacitores que si utilizamos la inyección lateral inferior. O sea que necesitamos capacitores que tengan un barrido de sus valores más grandes, mucho más grandes, con inyección lateral inferior, que si utilizamos la inyección lateral superior, que necesita un rango de variación mucho menor. Y eso implica que la fabricación de entonces, ¿verdad?, de estos capacitores sea más simple, ¿verdad? Estos capacitores son eh, movibles, ¿verdad? Se pueden, mecánicamente son más complejos, entonces construir este rango de variación no es que sea imposible, solamente que sería un poco más complejo, ¿verdad? Tal vez implicaría un mayor volumen de tamaño, ¿verdad?, de estos capacitores. Y por la sencillez entonces de la construcción es utilizado la inyección lateral superior. Y bueno, entonces se obtiene este valor y se trabaja con 455 kilohertz. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero, profe, Mm. cómo calcula, qué calculamos acá? Eso es lo que no sé más o menos cómo decirte. Esta inyección lateral inferior, o sea, si yo tengo acá 450, perdón, quiero recepcionar 650. El oscilador local, digo, bueno, va a ser 1105 horas. Lo que yo dije es que si el oscilador local fuese 650 menos 455, son 195 kilohertz. ¿Sí? Optamos por esto. Yo digo, bueno, vamos a hacer que el oscilador local funcione a 195 kilohertz. Está por debajo de la RF. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos 650, que es la que queremos, que es la que se ha dejado pasar, y acá tenemos 195. Entonces, acá, ¿qué va a salir? La frecuencia diferencial, que es 650 menos 195, que va a ser 455 kilohertz. ¿Entienden?
sea que se hizo trabajar el oscilador 455 kHz por debajo de la frecuencia de RF deseada. Por debajo. Bueno, pero eso no es lo que se usa. Se usa la inyección lateral superior. O sea que 1105 kHz. ¿Te respondí? O sea que calculamos la diferencia entre el oscilador local y el mezclador Sí, para sacar la frecuencia intermedia. sí, hacemos la diferencia. La frecuencia intermedia, digamos, va a ser la frecuencia diferencia. La frecuencia diferencia. ¿Diferencia entre qué? La frecuencia del oscilador local y la frecuencia de la portadora deseada. Y como es de justo, se hace trabajar a 455 kHz por delante de esta RF, entonces la diferencia siempre va a ser una constante, ¿verdad? De 455 kHz. Obviamente es muy difícil de que en la realidad se haga exactamente que el oscilador local siempre genere esa diferencia, ¿verdad? Hay un error, ¿verdad? Eso es lo que se llama como error de rastreo. Idealmente sí, si yo muevo 1 grado y este cambia, por decir, 10 kHz, o sea, 10 kHz por grado, pero este no cambia a 10 kHz por grado. O sea, hay, por eso los circuitos otra vez tienen otros capacitores de compensación, ¿verdad? Realmente son diseños relativamente complejos, no son tan simples. Pero en el papel sí, así funciona muy bien. ¿Alguna duda que puedan tener? Profe, yo no entendí muy bien eso de 10 kilohertz por grado. Tipo, no entendí el ejemplo. Ah, digo nomás. Eh, a ver, yo digo nomás lo siguiente. Esta es nuestra perilla que nosotros movemos para sintonizar una radio. Bueno, yo digo, muevo esta perilla, no sé, dije nomás un número, 1 grado. Y con mover 1 grado yo cambio 10 kHz aquí cada grado que estoy moviendo. Y bueno, no hay una misma relación, ¿verdad? Exacta. Que la frecuencia del oscilador local no es que va a cambiar también justo 10 kHz su frecuencia de oscilación por este ángulo que yo moví, ¿verdad? Porque acuérdense de que trabajan sobre el mismo eje estos. Y entonces, tal vez no sea exactamente igual, exactamente 455 kHz por encima, ¿verdad? Debido a estos errores de linealidad, ¿verdad?
hay un error, ¿verdad?, en la frecuencia del oscilador local y con la frecuencia deseada. Pero es aproximadamente muy cercana. O sea que a lo mejor con 650 kHz, yo no tengo 1105 kHz exactamente, ¿verdad? Puedo tener, por decir, 1100 kHz. Bueno, es una frecuencia que hay un rango de variación aceptable, ¿verdad? Entonces se puede decir de que sí cumple, ¿verdad? A eso me refería. Con, no es la misma variación de capacitancia aquí, no le correspondería exactamente la misma variación de frecuencia del oscilador local, ¿verdad? Entiendo, profe. A ver, ahora voy a ver un poco si puedo mostrarle ese capacitor. Hay cosas que quiero hacer, pero mi 486 no me permite. Voy a intentar hacerlo. No, todo va a ser más difícil. Tal vez hasta me corte la transmisión. Bueno, quería mostrarle el esquema de ese capacitor variable. Bueno, voy a buscar una imagen y les voy a poner en la diapositiva. Quería mostrarle ahora, pero mi super máquina, mi procesador cuántico no trabaja ya. Ah, pero, capacitor variable de radio, de radio. Bueno, a ver si hacemos lo siguiente. A ver para compartir pantalla. Bueno, ahí deberían ver mi pantalla que está mostrando unas imágenes. ¿Logran ver? Sí, profesor. Sí, bro. Bueno, estos son los capacitores que yo les dije. Tienen esta forma. Este sería el tamaño. Y esto va soldado a la placa
Y acá tiene su eje donde se puede variar, ¿verdad? Estos son un poco más antiguos, ¿verdad? Este que se ve aquí, vamos a ver si se ve. Acá. Estas son las placas del capacitor. Fueron utilizados en receptores ya un poco más antiguos. Entonces uno de ellos sería para el oscilador local y el otro sería el DRF, ¿verdad? Y cuando uno mueve, ajusta eso, lo que se hace es variar la capacidad y mueve también unos hilos. Condensador variable de radio, válvula de segunda mano. Bueno, esta están promocionando. Fíjense, pone acá válvulas de segunda mano. Esto es electrónica antigua. Años 50, 60, menos. Perdón por la propaganda. En nuestra red la señal está verificada por todos nuestros clientes. No. Ellas la verifican en la ruta porque perdieron el bus, pero... Qué patrocinativo, profe. A pedirle auspicio. Hola amigos y bienvenidos. Bien, estamos por acá, darle continuación a la reparación de este aparato. No se ve muy bien, ¿verdad? Tiene problemas en la exactitud de la sintonización de las emisoras en el dial. Vimos que podemos calibrar lo que es la parte baja de la banda del FM y la parte alta, pero las emisoras no quedan, las emisoras intermedias en el recorrido del dial no quedan en su sitio, quedan más abajo, y tenemos como ejemplo de que la 93.6 en este caso la emisora que va por acá no se Debe durar 24 minutos. Vamos a ver. Quiero ver nomás la parte En interna nuestra red otra la vez. señal está verificada por todos nuestros clientes. Ellas la verifican en la ruta porque perdieron el bus. Debe pedirle auspicio antiguo. tiene que ser por uno que sea de su mismo tamaño, de su misma altura, ¿verdad? De sus mismas dimensiones, porque de ir por acá un volante donde vaya acoplado un hilo dial va a ser muy problemático que pueda acertar en su posición si es más bajito o es más alto. También si tiene una rueda o una perilla, la parte de los laterales del radio, si es más bajito, por supuesto va a quedar mucho más abajo de la perilla y no va a alcanzar. Así que en este caso en particular, pues no tenemos ese problema, porque el condensador asoma su parte por acá y va acoplado a esta parte un casquillo en el que
la altura no se ve afectada, que ya todos tienen la misma altura de esta piecita acá, ¿ok? Donde va el tornillo que lo sujeta. En este radio en particular, el tamaño del condensador variable que se vaya a colocar acá, de ser necesario, pues no es un problema. En nuestra red, la señal está verificada por todos nuestros clientes. Ellas la verifican en la ruta. Muchos porque segundos perdieron ya el le dimos bus, tiempo. Hay una salida. Hola. En nuestra red, la señal está verificada por todos nuestros clientes. Ellas la verifican en la ruta porque perdieron el bus, pero... Bueno, pero ya saben cómo es el capacitor variable. Estoy viendo acá las medidas. Un momento. Tal cual como va ubicado acá en el circuito, perdón. Y se está presentando lo siguiente, que esta área o este pin del condensador variable no corresponde a medición de capacitancia de la parte osciladora, sino de la parte de antena. Y aquí lo que es la parte de antena es lo contrario. Ahí se le complicó su reemplazo. Por tanto, Lo tiene al revés. sospechas de que este condensador variable no es el original del circuito, no es compatible. Otro punto que tenemos que ver cuando vamos a cambiar un condensador variable, que sea compatible con el circuito, y en este caso no es compatible. Tiene al revés. Su capacitor del oscilador de este lado del condensador. de la red. Y bueno, acabo de mencionar. Hay veces que uno se vuelve. Bueno, y así ahora. Cosa que ocurre en el taller. Bueno, vamos a ver. Son las 8. Ya, bueno. Vamos a dejar nomás ya para la próxima clase una nueva unidad para no comenzar. La próxima clase vamos a ver lo que es. Yo creo que martes santo suele haber clase. Miércoles santo no suele haber clase. Si estábamos en aula, la tradición era hacer chipa, ¿verdad? ¿Ustedes hicieron chipa el año pasado? Con algún profe, sí. No me acuerdo cuál. Nosotros hicimos chipa el año pasado. Vamos a hacer